Salmo 34. Leemos el Salmo 34, que será nuestro tema para hoy. Salmo 34. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros, sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová está contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Cercano está a Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Vamos a leerlo de nuevo, pero fijándonos en algunas cosas primeras. El Salmo puede dividirse en dos partes que nos van a convenir en esta mañana para seguir su tema. El tema general del Salmo es protección. Ya sabemos que los Salmos presentan la relación del creyente con Dios en las circunstancias más diversas de la vida, en el éxito, en el fracaso, en el dolor, en la alegría, y por tanto, pues este es uno de esos que nos presenta el sentimiento del corazón delante de Dios, dándose cuenta de su protección. Y hay dos partes muy definidas. La primera, del 1 al 7, la protección de Dios reconocida, y del 8 al 22, la protección de Dios proclamada. El Salmo aparece, según su titular, y no vamos a entrar en él demasiado, reflejando el tiempo en el que David era el enemigo público número 1 y el rey, Saúl, encabezaba los perseguidores. Así que lo leemos de nuevo y, teniendo en cuenta esta división, la protección de Dios reconocida 1 al 7 y la petición de Dios proclamada desde el 8 hasta el final, pues vamos a ver algunos de los textos, pero nada más fijarnos en ellos y después volveremos sobre todo el conjunto. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Y ahora, como una nota anecdótica, el versículo 3 fue en una ocasión la declaración de amor de un misionero a su novia.
Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó, y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Y este versículo 7 es uno de los más conocidos del libro de los Salmos. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Entramos en la segunda parte del Salmo, la protección de Dios proclamada o anunciada. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros, sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuantos en él confían. Y volvemos al principio del Salmo. Este es un salmo de esos que llaman, claro, nosotros en nuestras versiones no lo podemos apreciar, es un salmo de los llamados acróstico, porque es un salmo que tiene 22 versículos, justo las letras del alefato, el alfabeto hebreo, y cada versículo comienza justo con una de las letras de ese alefato, que no alfabeto. A veces en esto nos armamos un pequeño lío. El alfabeto es el griego, porque empieza justo así, alfabeta, y el hebreo es alefato, porque su primera letra es el alef, y el nuestro es abecedario, y no alfabeto, como decimos a veces, aunque también empieza por AB, como el griego. Bueno, estos son curiosidades que no tienen demasiada importancia. Vamos al Salmo. Dije antes que se puede dividir en dos partes y esto nos ayuda a la comprensión y a asimilar también su contenido. La primera, la protección de Dios reconocida, versículos 1 al 7. Y la segunda, la protección de Dios anunciada o proclamada, versículos del 8 al 22. Así que vamos con la primera. La protección de Dios que está en todo el Salmo, reconocida. Y hay dos aspectos que el salmista menciona y son muy destacados. El primero de ellos es como arranca el Salmo. La protección de Dios produce alabanza, es reconocida en la alabanza. Así que los versículos 1 al 3 son de alabanza. Y la segunda de las partes de esta primera división, versículos 4 al 7, la protección de Dios reconocida en la experiencia, en la vida del salmista, en lo que había sido su vida. Y recordemos que el salmista, pues la verdad tenía una vida difícil porque era el perseguido número 1 del reino. Después de haber sido un general famoso, ahora era el perseguido número 1 del reino, absolutamente de forma injusta. Y David era un creyente. Y esto supone, pongámonos, claro, no podemos del todo, pero pongámonos un poco en su lugar. Supone sentirse injustamente tratado y pudiera suponer, Señor, yo soy de los tuyos,
¿cómo es que tú permites que me pase esto? Fueron años, que no fueron 2 meses. ¿Cómo permites tú que me pase esto? Y sin embargo, si nos fijamos en el Salmo, David hace afirmaciones que parecen contradecir el hecho de que, sabiendo que Dios le cuidaba, que le protegía, que ese es el punto central del Salmo, a pesar de eso él andaba escondiéndose. Y era perseguido, y Saúl quería liquidarlo. No es que quería llevarlo preso, no, lo quería enterrar. Bueno, pues esto para nosotros es una enseñanza preciosa, esta primera parte del Salmo. La protección de Dios reconocida en la alabanza. Y veamos ese versículos 1 al 3, vamos a ir de nuevo con ellos. Recordemos, un perseguido injustamente, un hombre notable, muy querido por muchos, y perseguido a muerte, escondiéndose por las cuevas y por los riscos y por los lugares deshabitados. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Hemos mencionado ya muchas veces esta forma poética del paralelismo. La primera línea es correspondida por la segunda, que en este caso dice lo mismo, pero con otras palabras que enriquecen lo que está diciendo. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza de continuo en mi boca. Esto llevémoslo a la experiencia diaria del que sufre injustamente. Continuamente es siempre. En todo tiempo es siempre. Es decir, lo que David nos cuenta aquí es, de alguna manera, estoy tan consciente de ser protegido de Dios, aunque sea perseguido por Saúl, que yo alabo al Señor siempre. Y las estaba pasando canutas. Alabo al Señor siempre. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Aquí hay un aspecto muy positivo de la alabanza de David. David no presumía, si queréis, no se gloriaba de sus conquistas del pasado, que le habían dado una gran fama y habían sido el inicio de la envidia de Saúl y de querer sacarlo del medio, sino que David se gloriaba en Dios, en lo que Dios era para él, en lo que Dios había hecho. Ese era el motivo de su gloria, que era continua. El versículo 3, ya dije antes que yo leí hace ya muchos años, pero me quedó muy grabado, en una biografía de misioneros famosos, y no me preguntéis quiénes eran, que no me acuerdo, porque ese libro lo compré, recuerdo que lo compré en Valencia, en una reunión nacional de jóvenes, y yo era todavía un jovencito soltero, así que ya os podéis imaginar. Bueno, pues una de esas parejas contaba en la biografía que el novio, un misionero, que buscaba una novia que se identificase con su sentimiento y con su proyecto de vida, como debe de ser, pues su declaración fue esa: engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso el texto. Y esa era el sentimiento del perseguido. Alababa al Señor juntamente con aquellos que se identificaban con él. Poneos aquí a mi lado y alabemos juntos al Señor, porque siempre es digno de alabanza, incluso cuando lo estoy pasando mal. Esa es una de las grandezas de la experiencia del creyente. Poder alabar en medio del sufrimiento. Es algo que si no se vive no se entiende, porque realmente, humanamente hablando, no tiene sentido, es absurdo. Pero David continúa, y en esta segunda parte de este primer apartado del Salmo, la protección de Dios reconocida, David va ahora a su experiencia, a lo que ha vivido, a lo que está viviendo. Versículos del 4 al 7, la protección de Dios reconocida en su experiencia personal. Repito, la experiencia del perseguido, del que está sufriendo, está siendo acosado, y sin embargo él se dirige en su alabanza al Señor y ahora nos cuenta su experiencia con él.
Recordemos que David todavía estaba siendo perseguido y no sabía lo que duraría aquello ni qué pasaría después. Y con todo, su confianza estaba puesta en la protección de Dios y la cuenta con experiencia personal. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. ¿Os acordáis de aquel versículo 4 del Salmo 23? Parece que David está diciendo lo mismo, el Salmo es suyo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Ese versículo es muy parecido a este. No temeré mal alguno. No dice, no estaré pasando dificultades, no habrá sufrimientos en mi vida, no tendré miedo, porque no estaré solo. Eso es lo que David está diciendo. Busqué a Jehová y él me oyó. Soy consciente de que mi plegaria llegó a su presencia y se acabó el miedo. No hay miedo, no hay temor. Qué hermoso. Qué sentimiento tan valioso en la dificultad, que es la que estaba viviendo David. Los que miraron a él, y ahora viene a la experiencia de casos que ha conocido, incluyendo el suyo. Los que miraron a él fueron alumbrados. Qué sorprendente, ¿no? Miraron a él y fueron alumbrados. Es decir, los que miraron al Señor en el momento difícil sintieron la claridad de ver las cosas de otra manera. Algo parecido a lo que se nos recordaba ahora del Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El salmista mirando alrededor estaba todo oscuro, difícil, problemático, inquietante, inseguro. Pero cuando mira al Señor hay luz de su parte y las cosas se ven de otra manera. Sigue diciendo el salmista, sus rostros no fueron avergonzados, los que pusieron al Señor como referencia. Y sus rostros avergonzados, así para nosotros es ponerse colorado. Esa es la idea, ponerse colorado porque le han pillado. Sus rostros no fueron avergonzados, dependían del que es seguro. No estaban fiándose o esperando o confiando en algo que les iba a fallar al otro día. Eso piensan ahora muchos de los que tienen problemas con sus inversiones. Los que confían en el Señor nunca les va a fallar, aunque no les ahorre dificultades y las tengamos que atravesar. Versículo 6. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Claro, no tenemos tiempo de pararnos mucho, pero nos podemos parar un poco. Fijaros qué contraste. Este pobre, este miserable, este que no es nada, este que está siendo acosado por todos, clamó a Dios, al Dios de los cielos, al Dios creador, al Señor del universo. Y Él me quitó la angustia, me quitó la preocupación. No es que me quitó los riesgos, los peligros y los problemas. Me quitó la angustia de estar todo el día pensando ¿y qué pasará? No, mi presente y mi futuro está en mis manos. Y sigue diciendo en el versículo 7, ese versículo tan conocido, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y les defiende. Hay una escena del Antiguo Testamento que aparece relatada en el libro de los Reyes, que es una de esas escenas que nos impacta porque tiene mucha fuerza visual. Eliseo está en una ciudad que se llamaba Dotán, el profeta Eliseo, y resulta que el rey de Siria había sabido, se lo habían dicho, había sabido que todas sus decisiones que tenían que ver con Israel, que podían poner a Israel en peligro, inmediatamente se las contaban al rey de Israel y él las había hablado en secreto con sus consejeros. ¿Cómo es posible que lo sepan y yo no pueda pillarlos descuidados? Dices que en Israel hay un profeta, un hombre de Dios, que sé que se lo cuenta. O sea, de otra manera,
Hay un hombre en Israel a quien Dios le cuenta lo que tú dices en secreto y no hay forma que los pilles. Entonces, tomó una decisión muy sencilla. Pues mandar un ejército allá y que lo enganchen a y se acabó ya los chivatazos al rey de Israel. Y un buen día, o un mal día, según como se vea, por la mañana se levanta el criado de Eliseo y se asoma fuera, a la puerta o a la ventana, y la pequeña ciudad estaba totalmente rodeada de un poderoso ejército. Imaginad al criado. Entra corriendo dentro y le dice: Señor, que estamos rodeados de enemigos por todas partes. No sé qué va a pasar, esto va a ser terrible. Es evidente que vienen a por nosotros. Ya os acordáis de la escena, ¿no? Eliseo ora al Señor y le dice: ábrele los ojos, que vea la realidad. Él ve ahora lo que cualquier persona vería: un ejército que ha sitiado la ciudad para que no se pueda escapar por ningún sitio. Señor, ábrele los ojos, que vea algo más. Y vio, ¿recordáis la historia? Lo que vio es que por dentro de aquel ejército que cercaba la ciudad había otro ejército, el ejército de Dios, un ejército angélico que impediría absolutamente cualquier avance o cualquier agresión, porque estaban allí para defenderlos. Seguro que cuando lo vio, su actitud cambió. Bueno, ahí empezó el resto de la historia, que termina en Samaria, que era la capital, termina allí con un gesto también muy bonito, que es dar de comer al ejército que se sintió allí sitiados ellos, y los devuelven a su tierra, y de esa manera acabaron aquellas incursiones. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Claro, me diréis a lo mejor, ¿estaba defendiendo a David? Porque esto lo dice David. Estaba defendiendo a David, que andaba huyendo de Saúl y seguía siendo perseguido, y seguían pasándolo fatal y escondiéndose. Bueno, si leéis la historia, veréis que sí, absolutamente sí. Lo que pasa es que el Señor permitió que su siervo pasara por muchas dificultades, pero siempre estuvo protegido. En las dificultades, que Dios no le ahorró nunca. Así que él podía decirlo por experiencia. ¿Cuántas veces parecía que me iban a pillar y el Señor me guardó? El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Así que esta es la primera parte de este salmo, este testimonio de David, la protección de Dios reconocida en su vida, por eso le alaba y nos cuenta cómo era su experiencia. Pero ahora, en esta segunda parte del Salmo, que empieza en el versículo siguiente, el versículo 8, David hace lo que podemos llamar una proclamación de la protección de Dios en tres aspectos que siguen siendo muy interesantes, como todo el Salmo, y si tuviésemos un par de horas para estar con él, pues llegaríamos mucho más abajo en él. Primero, como desafío para nosotros en esta mañana. Segundo, como enseñanza para las nuevas generaciones. Y tercero, como consuelo. Vamos a verlo. En primer lugar, la protección de Dios proclamada como un desafío para nosotros en esta mañana. Versículos 8, 9 y 10. Miremoslos atentamente. Comprobadlo, dice David en el versículo 8. Gustad y ved, probadlo, que es bueno Jehová. Claro, nuestro concepto del bien está absolutamente deformado por la vida en esta tierra, por nuestra sociedad, por las ideologías que nos circundan y por el mal, por el pecado que está con nosotros y en nosotros también. Así que nuestro concepto del bien está muy rebajado. Dice David aquí, oye, comprobadlo, no os quedéis con saberlo, probadlo.
Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. O sea, David, después de contarnos su experiencia, después de alabar al Señor y contarnos su experiencia personal, nos dice, oye, esto era yo, esto es mi propia experiencia. ¿Quieres comprobarlo? ¿Quieres incorporar esa experiencia a tu vida? Pues mira, si te atreves a hacerlo, si aceptas el desafío, serás dichoso. Es decir, sentirás la dicha de saberte protegido por el Dios de la gloria. Versículo 9. Sigue siendo un desafío. Temed a Jehová vosotros, sus santos, pues nada falta a los que le temen. Creo que siempre hay que hacer una indicación en esto de temer. Nosotros generalmente lo de temer lo relacionamos con miedo. Y algo que se teme te da miedo. Pero de lo que aprendemos en la palabra de Dios entendemos que este temor no es miedo, pero sí es temor, sí es reverencia. Hay un texto al final del penúltimo capítulo, si recuerdo bien, de la epístola a los Hebreos, donde el escritor termina diciendo, nuestro Dios es fuego consumidor. Creo que uno de los problemas de nuestro tiempo, donde impera lo relativo, donde hemos perdido de vista los absolutos, donde ya no se acepta que haya una verdad, que haya una norma, que haya unos límites, eso en nuestra sociedad está desaparecido. Así que en medio de eso nos resulta mucho más difícil asimilar el hecho de Dios. El hecho del Dios santo, el hecho del Dios todopoderoso, el hecho del Dios que nos ama, pero el hecho de Dios que es de una gloria indescriptible. Y esto es importante y por eso el salmista nos lo recuerda. Temed, tened reverencia delante de Dios. En cierta manera, en la relación con Dios, en las relaciones de culto incluso, nos hemos acostumbrado a tutear a Dios. No digo solamente tratarle de tú, puedes tratar a alguien de tú y tenerle un profundo respeto y puedes tratarle de usted y no tenerle ninguno. Pero en cierta manera nos hemos acostumbrado a la relación con Dios de una manera ligera. Pero esto en las palabras es un reflejo del sentimiento. Hemos perdido de vista la grandeza de Dios. Por eso el salmista nos desafía. Temed a Jehová vosotros, sus santos, los suyos, los de su pueblo, pues nada falta a los que le temen. Y ya sabéis que uno de los grandes preceptos del Antiguo Testamento es el temor de Dios, es el principio, es decir, la base, el cimiento, el fundamento de la sabiduría, de la verdadera sabiduría. No son muchos libros. La verdadera sabiduría es tener claro quién es Dios y quién soy yo delante de Dios. Ese es el inicio. Cierra esta sección, versículo 10, los leoncillos necesitan y tienen hambre, no siempre consiguen lo que anhelan, la necesidad que tienen. Pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Esto también se presta a confusiones. Se presta a confusiones porque vivimos en una sociedad absolutamente materialista. Y en nuestra sociedad, como sabéis muy bien, tanto tienes, tanto vales. Y si no tienes, no vales nada. Así que cuando el salmista dice no tendrán falta de ningún bien, decimos, oye, o sea que si yo de verdad mi relación con Dios es correcta y yo le reverencio y le sirvo y le alabo, pues yo voy a tener de todo. Es que eso no es lo que dice ahí. Es que de nuevo volvemos al problema de la definición del bien. ¿Qué es el ningún bien? ¿Qué es ese bien que no te va a faltar nunca? ¿Es tener mucha pasta? ¿Es tener un buen patrimonio? De lo que sea.
de esos pisos que ahora valen menos pero no los sueltan y muchas cosas más. O tener un cochazo, o tener una casa en la playa y otra en el monte y otra qué sé yo dónde, en Hawái o en la Costa Azul. ¿Es eso no tener falta de ningún bien? ¿Es tirar de tarjeta y no tiene fondo? Pues al parecer no es eso. Así que el bien aquí es básicamente en este salmo y en general estar bajo la protección del Dios Todopoderoso. Ese sí que es un bien. Pero ¿y qué pasa si yo estoy muy enfermo? ¿Y qué pasa si en mi familia ha habido una tragedia? Es que eso va incluido en el paquete. Entonces, ¿cómo es el bien? Bueno, pues ya hemos visto algunas cosas en el Salmo. La satisfacción, la seguridad, la ausencia de temor, la completa percepción de la compañía constante del Señor en medio de las circunstancias de la vida que nosotros atravesamos igual que los demás. Vivimos en el mismo mundo sujetos a los mismos problemas y circunstancias. No nos faltará ningún bien de lo que realmente sea importante en nuestra vida desde el punto de vista de Dios, que es el que nos importa. Porque no vivimos aquí para acabar aquí, sino que estamos en un tránsito temporal aquí para otra vida muchísimo más gratificante y rica de lo que ni siquiera podemos imaginar. Continúa el Salmo, el segundo párrafo de esta segunda parte, la protección de Dios proclamada como enseñanza. Esta parte, versículos desde el 11 al 14, parece arrancado del libro de los Proverbios, que básicamente es una enseñanza para los más jóvenes. Dice: venid, hijos, oídme, proclamando la protección de Dios como enseñanza. Eso debiera ser parte también de nuestra tarea educativa. El temor de Jehová os enseñaré. Interesante, ¿verdad? Esa manera de percibir a Dios y de relacionarse con Él desde una absoluta reverencia. Eso también se aprende, naturalmente. ¿Y quién lo enseña? Esta mañana había después de los programas religiosos, había un programa que vi un trocito y sentí no haberlo visto todo. Creo recordar que era Últimas Preguntas y estaban hablando de la función del maestro. Me gustó muchísimo. Una función que está muy venida a menos. Bueno, pues decían cosas, no sé si se podrá recuperar en televisión a la carta, pero me gustaría porque quisiera oírlo todo ello. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Enseñamos el temor de Dios a las nuevas generaciones? Aparte de ayudarles a hacer los deberes, si ese es el caso, o de enseñarles cosas que ellos, pues para aprenderlas nos necesitan, les enseñamos el temor de Dios en la práctica, tal como hace David, en la alabanza, en la experiencia y también como un desafío y ahora como didácticamente, como enseñanza. ¿Quién es el hombre que desea vida? ¿Y quién no? ¿Que desea muchos días para ver el bien? ¿Y quién no? Pues todos habría que responder. Bueno, sigue la didáctica, la enseñanza. Guarda tu lengua del mal. Guarda tu lengua del mal. O sea, habla solo lo que edifica, lo que sea bueno. Y tus labios de hablar engaño. Y si hay un mundo en nuestros días en el que predomina el engaño, pues ya sabéis, las declaraciones de cualquiera y la publicidad, todo va lleno de engaños, de mentiras. Tus labios que no hablen engaño. Y más, aprieta todavía más en esta enseñanza. Apártate del mal y haz el bien. En nuestra vida no puede haber vacío. Así que si dejamos una cosa, vamos a hacer otra. Entonces, esto está tenido en cuenta aquí. Apártate del mal, haz el bien. Sustituye el mal comportamiento por el bueno. Naturalmente, el buen comportamiento es el guiado por la palabra de Dios.
busca la paz. ¿Qué necesidad tenemos de paz? Personal, en la familia, en la iglesia, en la comunidad en la que estamos, en el país, en el continente, en el mundo entero. Hay muchísimos que se llenan la boca de paz todos los días. Buscamos la paz de verdad, buscar la paz y síguela. No se queda con búscala, ya la he localizado, ya está. Busca la paz y síguela. Es que eso no es nada fácil, ¿eh? Pero nadita de fácil. Yo no sé si lo reflexionamos alguna vez. Cuando el Señor dice en una ocasión, que es una de esas cosas que nos inquietan, nos incomodan, y decimos, Señor, te has pasado un poco, ¿eh? Amad a vuestros enemigos. Eso es buscar la paz, ¿eh? Es que amar a los amigos, pues es fácil, pero a los enemigos, y si eso lo enlazamos con aquel precepto que el Señor dice cuando Pedro le pregunta cuántas veces perdonaré a mi hermano, ¿qué te parece? 7, que es muchísimo, y el Señor le dice, ¿7, Pedro? 70 veces 7, hombre. Eso es buscar la paz. Y por último, el Salmo termina con una sección que va desde el 15 al 22, proclamando la protección de Dios como consuelo. Todos en algún momento necesitamos ser consolados, todos, porque en la vida de todos hay momentos de dolor, de tristeza, de fracaso, de frustración, de pérdida. Estos versículos, y ya no nos queda tiempo, pero vamos a repasarlos aunque sea un poco más deprisa. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Nos mira y nos escucha. Y fijaros, atento, no es que es una escucha distraída. A veces vivimos esto, ¿no? ¿Me estás escuchando? Ay, perdona. Eso es bastante habitual. Es que te estaba hablando, no te has enterado de nada, no me haces ni caso. ¿Os suena? Creo que las mujeres lo dicen más que los hombres, pero sus ojos sobre los justos. Cuando atendemos a alguien de verdad, una de las cosas que lo demuestra es que le miramos. Generalmente le miramos a los ojos. Recuerdo un director de los maristas que se llamaba Daniel también, mira tú. Jamás te miraba la cara, nunca. Ibas a hablar con él a su despacho y él nunca te miraba la cara. No sé qué problema tenía, era el director del colegio, era un colegio importante aquí en Vigo, pero nunca te miraba la cara. Sus ojos están sobre los justos y sus oídos atentos. Qué maravilla, ¿eh? Qué consuelo, porque las dificultades en algún momento, si no han venido, vendrán, y si han venido, volverán. La ira de Jehová contra los que hacen mal, no merece la pena, ¿eh? Para cortar de la tierra la memoria, el recuerdo de ellos. Claman los justos, es decir, los de Dios, los suyos. Recordemos que los que hemos creído en Jesucristo no somos más justos que nadie, pero para Dios sí, porque estamos limpios por la sangre de Cristo, es decir, su justicia nos es aplicada. Pues dice, claman los justos y Jehová oye, está atento y escucha. Y los libra de todas sus angustias, de nuevo. No es que elimine inmediatamente la dificultad, sino que la angustia que nos produce la dificultad ya no ha lugar, porque el Señor la quita y seguimos adelante. Ese es el caso de David. Está en una grandísima dificultad, no está angustiado, porque se sabe protegido de Dios. Versículo 18, qué hermoso. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. ¿No consuela esto cuando se está sufriendo? Saber que está cerquita, porque a veces
Pensamos en Dios como algo muy lejano, perdido en la inmensidad del universo, que sí que nos ve desde allí y tiene una antena especial que nos escucha. Cercano está cerquita, al lado. Versículo 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. A ver si lo entendemos bien. No es que no vayas a tener problemas, es que esos problemas los verás de otra manera, porque eres protegido por Dios. Esa es la idea. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Sabéis que esto se aplica de manera especial al Señor Jesucristo y es citado en el Evangelio de Juan. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. No tenemos que hacerlo nosotros, eso está en las manos de Dios. Él es quien se ocupa de reivindicarnos y es el que se ocupa de hacer la auténtica justicia que en este mundo es imposible. Seguro que en esta semana habéis oído, porque nos lo han largado de todos los lados, esas cositas del presidente del Tribunal Supremo, del señor Díbar. Bueno, es una más, nada más. Yo no sé si ha sido o no culpable, que eso no es asunto mío. Pero los que aborrecen al justo serán condenados. Es decir, la verdadera justicia solo Dios puede implantarla y la implantará definitivamente. Jehová redime el alma de sus siervos, versículo 22. Y no serán condenados cuantos en él confían. Qué contraste, ¿no? Condenados y no serán condenados. Si hay algo que también refuerza nuestra alabanza, es saber que no hay ninguna condenación para los que creen en Cristo Jesús. Ninguna condenación. ¿Por nosotros? No. ¿Por nuestros méritos? No. Porque por su gracia y por su misericordia somos sus protegidos. Oremos. Señor y Padre nuestro, al final de esta mañana nos unimos al salmista y te alabamos, te damos gracias, porque sin ningún mérito por nuestra parte, más bien lo contrario, nos has hecho tus protegidos. Señor, gracias por tu protección en las dificultades. Gracias por la enseñanza de tu palabra. Gracias por ese desafío que nos estimula a seguirte con fidelidad. Gracias por ese consuelo de tu constante presencia y cuidado de nosotros cuando hay dificultades, cuando hay angustia, cuando hay dolor. Gracias porque tú traes a nuestro corazón la paz y el gozo que en este mundo es imposible, pero que tú das a tus protegidos. Gracias por ser tus protegidos. Guárdanos a cada uno, bendice a nuestras familias y, Señor, te pedimos que mantengas en nosotros tu temor y la gratitud y el sentimiento, el saber, el reconocer, el experimentar que tú nos ves y nos escuchas y nos amas. En el nombre de Jesús. Amén.